Yo les decía, vienen tiempos duros, se necesita una oposición firme, con autoridad moral, y yo estoy dispuesta a liderar esa oposición. Claudia Ortiz se ha revalidado con el voto popular como el rostro de la oposición política en El Salvador, un El Salvador dominado por Bukele y nuevas ideas. La diputada del partido Vamos ha sido la parlamentaria más votada del arco opositor salvadoreño en la Asamblea Legislativa, que tomará posesión este próximo 1 de mayo. Los números de la reciente elección la han posicionado a ella y a su partido político como la segunda alternativa de las preferencias para las y los electores en el departamento de San Salvador, el departamento y la circunscripción más poblada del país. Este reto no será fácil. En la próxima legislatura, el oficialismo y sus aliados dominarán el 95% del hemiciclo, lo que deja por fuera las decisiones más relevantes a los 3 diputados de oposición que hasta el momento han logrado mantenerse en resistencia. Pero, ¿qué representa este escenario para la vocería opositora en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo redefine ese nuevo mapa las apuestas y estrategias hacia el futuro? Hoy nos hemos trasladado a la sede del partido Vamos para conversar con Claudia Ortiz, diputada electa para la próxima legislatura. Diputada Ortiz, gracias por aceptar esta entrevista a Focus. Gracias, Saúl. Es un gusto hablar contigo y hacer una reflexión después de todo este huracán que hemos vivido como elecciones. Y es muy importante también de cara a los próximos pasos que como colectivos que deseamos, y hablo desde los partidos, desde la sociedad civil, desde la misma ciudadanía, deseamos construir algo diferente para el país. Muy bien. Justamente queremos escuchar ese análisis porque, bueno, ha pasado tal cual, un huracán, ha pasado una avalancha de votos que ha definido prácticamente un Congreso que va a ser dominado, como decíamos en la introducción, por un 95% de las curules por partidos del oficialismo y sus aliados. Y sobre esto, diputada, es decir, hemos tenido una situación similar en la legislatura que está cerrando ahora, en la que usted forma parte y que termina a finales de abril de este año. Pero hemos tenido, vamos a decir, una presencia un poco mayor de diputados de la oposición, al menos un 28% de toda esa masa de diputados en el Congreso. En esta ocasión solo es un 5%, son 3 diputados de los 60 que tendrán que tomar decisión legislativa. ¿Esto hace un cambio para sus decisiones, para su estrategia en la Asamblea Legislativa, este número, o las cosas se mantienen como hasta ahora en su estrategia de visibilidad ahí dentro? Primero, cuando dice que es un huracán de votos para el oficialismo, está dando por sentado que el proceso electoral que tuvimos fue normal y no fue normal, que fue transparente y no fue transparente. O sea que usted, a pesar de las irregularidades, cree que esa diferencia de votos entre los partidos de oposición y el oficialismo es mucho menor que la que están proyectando hoy por hoy. Sí, yo estoy segura que es menor. Estoy segura que es menor y que la voluntad popular, si hubiese sido respetada y si hubiese sido transparentada de manera fehaciente, hubiese reflejado un mayor equilibrio de poderes en la Asamblea Legislativa. Es el mismo Vox Populi que decía, sí, por el presidente vamos a votar, pero no le vamos a dar el voto a sus diputados, porque no es bueno darle todo el poder a una sola persona. La gente lo decía así en las comunidades abiertamente, y yo creo que ese hubiese sido lo que se habría reflejado en las urnas. No ha sido en vano, creo yo, todo este desmán de diferentes prácticas fraudulentas que hemos visto desde el inicio de la jornada electoral hasta la finalización del escrutinio de voto por voto. La misma necesidad de hacer un escrutinio voto por voto nos habla de que hubo un fracaso total del rol del Tribunal Supremo Electoral para administrar una elección y para impartir justicia electoral, para que la cancha estuviera equilibrada, pues. Y estuvo desequilibrada en todo momento, desde que se convocó a elecciones, desde que se hizo el tema de las elecciones internas en los partidos, el cambio de reglas unas semanas antes de que se finalizara el plazo para que los partidos hicieran internas, cambiando el número de escaños, cambiando fórmula de cálculo de diputados. Entonces, todo, la falta de deuda política, la suplantación de gente en las JRBs, etc. Pero a pesar de todas esas irregularidades, usted al cierre del escrutinio en San Salvador salió muy rápidamente a oficializar a sus votantes y a la prensa que había obtenido un escaño. Es decir, había un reconocimiento que usted, dentro de todo ese mar de irregularidades que ha señalado y que Focus ha registrado, estaba reconociendo que tenía un escaño dentro de eso.
Claro, porque aún con todas las graves violaciones a la Constitución, a los principios democráticos, con todas las prácticas fraudulentas que fueron evidentes a la luz de la población y a la luz de los medios de comunicación, aún así con todo eso, los votos que se registraron de esa manera, ¿verdad? Nos daban suficiente holgura, ¿no? Para decir que teníamos al menos un escaño. Yo estoy segura que si los votos que la gente depositó en las urnas se hubiesen respetado, seguramente tendríamos más votos, tendríamos quizás hasta otro diputado de Vamos en San Salvador y quizás alguno en La Libertad. Pero eso no fue así. Pero sin embargo sabemos que hubo también apoyo de la población. Desde el día de las votaciones lo vimos, nuestros vigilantes nos mencionaban cuál era la tendencia en los centros de votación. Las actas que se lograron recuperar donde tuvimos vigilantes también mostraban esa tendencia ya desde ese momento, que Vamos era la segunda fuerza en San Salvador en la elección legislativa. Ahora, bueno, es evidente que Vamos ha crecido en número de votos y lo hablábamos al inicio de esta entrevista tras cámaras. Hay una sumatoria de 91.675 votos entre los votos registrados en El Salvador como fuera del país. Digamos, ese crecimiento es evidente, pero mi pregunta es, ¿hay configurado ahora mismo un hemiciclo? ¿Hay configurado ahora mismo un resultado electoral de la cual usted forma parte de 3 votos disidentes? La pregunta es, ¿con ese resultado usted continuará con la misma estrategia política ejecutada hasta ahora o algo cambia en la reflexión de Claudio Ortiz ante esos resultados? A mí me parece que para efectos prácticos no es muy diferente de lo que se ha tenido hasta este momento. Creo que lo diferente hacia 2021 con este momento es que hay más concentración del poder en las instituciones, es decir, falta de instituciones independientes, hay mayores abusos de poder, hay mayor nivel de arbitrariedad, ¿verdad? Sin embargo, la forma en la que la Asamblea Legislativa va a tomar decisiones es muy parecida, me parece a mí. Va a ser muy similar. Y de la misma manera, ahorita la Asamblea Legislativa que tenemos, ¿cuántas voces realmente disidentes y que realmente se han plantado frente a las decisiones arbitrarias han habido? 3, 4, 5 voces. Aun cuando la oposición ganó 20 diputados, luego quedó en la práctica ahorita como con 10, ¿verdad? Que realmente votan, que realmente hablan, que realmente van a comisiones, que realmente participan en medios de comunicación, que realmente hacen trabajo territorial y que buscan seguir construyendo una alternativa o que siguen buscando defender la democracia y los derechos fundamentales. Para mí en la práctica va a ser bastante similar, realmente. ¿No hace este escenario un llamado para un acercamiento mucho más intencionado de las fuerzas políticas de la oposición en el Congreso? Porque entiendo lo que usted dice. Hemos tenido en la última legislatura, en la vigente, algunos rostros y algunas voces que destacan desde la oposición, pero tampoco es que hemos visto como un grupo parlamentario o un frente opositor así nombrado dentro de la Asamblea Legislativa cerrando filas de manera monolítica. Eso, digamos, no debería ser algo a lo que aspiraría Claudio Ortiz a propiciar en el Congreso el otro año. Ya intenté propiciar esto en este periodo legislativo, al inicio del periodo legislativo, solicitándole a los partidos políticos que uniéramos fuerzas, por ejemplo, para ir a comisiones y poder hacer una labor más contundente de control hacia las decisiones que se tomaban, o frente a la presentación de informes de labores del Ejecutivo al Legislativo, poder coordinar esfuerzos, pero eso nunca se pudo hacer. Entonces, creo que lo que tocó es hacerlo con la ciudadanía, ya que era muy complejo que con los partidos políticos presentes y de una manera institucional se pudiese avanzar en ese sentido. Cuando dice que no se logró hacer, ¿es por la resistencia de algún partido en particular o, digamos, en general no había un interés de unir esfuerzos con Claudio Ortiz? En general, creo que no había un interés y no es con Claudio Ortiz, es decir, de unir esfuerzos, ¿no? De coordinar una agenda de trabajo, de defender puntos en común. Que tampoco responde a una diferencia de carácter ideológica. Eran sobre aspectos que probablemente no tocaban matices ideológicos de cada partido político, ¿o sí? Me parece que no era por temas de diferencias ideológicas, pero finalmente
lo que en la práctica, sí, en el Congreso, que es donde por naturaleza podés generar alianzas, podés generar algún tipo de coordinación y que es totalmente legítimo hacerlo, en la cancha electoral, pues obviamente iba a ser mucho más complicado y es lo que finalmente vimos que sucedió, ¿no? Entonces, para este nuevo periodo, yo creo que igual hay que dar la oportunidad, ¿no? Las condiciones, pues, han cambiado ciertamente, pero nuestra estrategia de trabajo como vamos, como fracción parlamentaria, se mantiene, ¿no? Porque creemos que hemos sido coherentes en no solo tratar de coordinar con los partidos para poder presentar una fuerza contralora del poder más contundente, con más peso, sino creo que lo importante va a ser, y ha estado siendo lo que pasa afuera de la Asamblea, y los intereses y necesidades que están afuera de la Asamblea, con los diferentes sectores sociales que quieren ser representados y quieren tener una voz y que visibilice esas demandas, esas propuestas o esas necesidades que han estado insatisfechas durante mucho tiempo. Volviendo a la pregunta, entiendo que del lado de Claudia Ortiz ha existido la disposición de poder juntar esfuerzo en esta legislatura que ahora cierra en abril y se mantiene esa apuesta a partir de mayo de 2024. Hace unas horas, la diputada Villatoro, Marcela Villatoro del Partido Arena, en sus redes sociales señaló algo así como que la admiraba mucho, dijo que era una mujer valiente y que estará apoyando iniciativas que sean de beneficio de El Salvador. Y además señaló, junto con Francisco Lira, el diputado de La Libertad, que contaba con ambos para esas iniciativas. Digamos, ese tipo de gestos, ¿cómo los interpreta Claudia Ortiz? ¿Los interpreta como al calor de un resultado electoral o probablemente estaremos identificando una apuesta distinta de Arena, de un acercamiento quizás más a conciencia de la necesidad de él en el Congreso? Bueno, con el primer comentario que tú hiciste, que decías, estoy entendiendo que quisiste coordinar y vas a seguir queriendo coordinar. Es decir, un momento que yo me di cuenta en esta legislatura que no iba a ser posible hacer una coordinación de los partidos opositores en el Congreso para hacer ese rol tan necesario de una oposición constructiva, pero también que le ponga límites al poder. Entonces tomé la determinación de hacerlo por mi cuenta, ¿no? Con todo lo que eso implica, yendo a comisiones. Una de las comisiones más importantes que se toman decisiones fundamentales es la de Hacienda, por ejemplo. En la Comisión de Hacienda participé en la discusión del presupuesto, por ejemplo, en el 2022, para poder determinar cuáles eran las apuestas, no solo financieras del Ejecutivo, sino si eran coherentes con la ejecución que habían hecho en años anteriores y poder ver cuáles eran las falencias de eso, increpando a funcionarios. Regreso a tu lectura sobre las declaraciones de la diputada Villatoro. ¿Crees que digamos, que expresa una actitud genuina de querer unir esfuerzos contigo? Bueno, yo creo que hay que dialogar, ¿verdad? Y creo que es importante también sobre la práctica y sobre la experiencia previa, determinar hasta dónde es posible hacer ese tipo de coordinación. Yo creo que es importante y cada quien tiene un estilo de trabajo. Yo creo que la población tiene claro cuál es mi estilo de trabajo como legisladora, como líder política, ¿no? Y es acompañar a la gente, es ir a las comunidades, es construir con los sectores propuestas y presentarlos en la Asamblea Legislativa, es acudir a las comisiones que sea necesario para poder hacer ese rol, como te ponía el ejemplo del tema de la Comisión de Hacienda, en la Comisión Política, cuando se eligen funcionarios de segundo grado, he estado ahí con mi equipo haciendo tablas de evaluación con criterios objetivos, también pronunciándome en los temas importantes de país, el régimen de excepción, también, por ejemplo, la aprobación de leyes que hablan de las compras públicas o que reforman compras públicas, etc. Es decir, todo ese trabajo lo hemos hecho desde Vamos y creo que es muy importante que se haga también, que se hubiese hecho de parte de otros partidos políticos, pero eso no lo vimos en el 2021 o el 2024. Insisto sobre el tema de la unidad porque evidentemente la oposición política de este país fracasó en ese esfuerzo de ir unidos en esta elección y ya tenemos resultados. Nuestro tiempo no ha logrado un piso mínimo de votos para existir,
ni una representación legislativa. Arena y el FMLN se balancean en sus mínimos históricos, el FMLN está quedando fuera del Congreso, es decir, evidentemente le está pasando factura al resto de expresiones de la oposición no haber tenido una estrategia más unificada o, digamos, de mayor incidencia, porque al final la oposición ha quedado con 3 votos. Entonces la pregunta es, siendo tú la candidata que obtuvo mayor cantidad de respaldo popular dentro del arco opositor, ¿te sentís en la responsabilidad y el llamado de ser quien convoque a la unidad opositora de El Salvador? A mí la responsabilidad que tengo y que siempre he sentido desde el día 1 de la legislatura 2021-2024 hasta pues, este nuevo periodo que gracias a Dios hemos obtenido el mandato del pueblo para asumir también, es cumplir el rol democrático y el rol de representar los intereses de la población salvadoreña. Si eso va a ser a través de una coordinación y de una unidad con otros partidos, no lo sé, no lo he visto. La evidencia me dice, la experiencia me dice que eso no ha sucedido. No sé si van a haber condiciones para los próximos años de que eso ocurra. Pero tú tomarías la batuta de... Ya la estoy tomando. En el 2021 yo hice una promesa en un video que de hecho se hizo muy viral, ¿no? Por otras razones. Yo les decía, vienen tiempos duros. Se necesita una oposición firme, con autoridad moral. Y yo estoy dispuesta a liderar esa oposición. La oposición no solo son los partidos políticos. La oposición, y no solo la oposición, y tú decías, estamos en resistencia, estamos en construcción de alternativa, en construcción de proyecto político. El rol opositor es importante porque es quien le pone límites al poder y representa la otra cara de la moneda de la situación para que a la población no le mientan tan fácil, no le roben tan fácil. Pero al mismo tiempo esa oposición no debe quedarse ahí, sino tener la posibilidad de construir alternativa. Y eso es lo que diferencia a una oposición normal o una oposición que no tiene mayor posibilidad de crecimiento y a una oposición que puede convertirse en gobierno. Es decir, que estamos en lo correcto en señalar que luego de los resultados electorales de este proceso irregular electoral que te han dado la mayor cantidad de votos, sí continúa esa proyección de asumir el liderazgo de la coordinación de la oposición en El Salvador. Sí, y cuando digo oposición, estoy hablando, porque es un término que, digamos, hasta el oficialismo lo ha acuñado mucho, ¿no? Y es hasta peyorativo. Tú y yo que hemos estudiado ciencia política sabemos que es un rol que se ejerce en la democracia, en cualquier sistema democrático. Pero me gustaría que empecemos a acuñar intencionalmente desde este lado de la cancha política, la alternativa. Queremos construir, no solo hacer oposición, porque obviamente el poder está ahí, es real y hay que ponerle un límite y hay que fiscalizarlo y hay que denunciar los abusos y eso toca y lo vamos a seguir haciendo. Pero también la responsabilidad es ofrecer alternativa porque lo que queremos es que a la gente no le violen sus derechos, que no roben los recursos públicos, que existan políticas públicas que generen desarrollo, ¿sí? No estamos ahí, no estoy ahí, no he corrido por una candidatura otra vez a la Asamblea Legislativa solo para estar generando visibilidad y tener un discurso contrastante. Estoy ahí, estamos ahí, todo este partido que está creciendo. Queremos, hemos hecho sacrificios grandes para poder salir porque visualizamos para el país algo diferente. Y esa visión de país basada en la justicia social, basada en el respeto a la dignidad humana, basada en la transparencia, en la democracia, en los derechos fundamentales, es posible y la queremos empujar. Entonces, ese es el foco, ¿verdad? Yo no sé si va a haber o no coordinación con otros partidos políticos. Yo te digo, no he visto condiciones, hice el intento, pero ¿a quién has visto en las comisiones, Saúl? ¿A quién has visto haciendo contraloría? ¿A quién has visto haciendo las preguntas a los funcionarios? Entonces, yo no sé si hoy se va a reflexionar que es necesario o no, no sé. Pero yo estoy determinada a continuar este estilo de trabajo
y no estar sujeta a que si alguien va a decidir cambiar o no su estrategia. Tengo preguntas alrededor de la vinculación con sociedad civil, pero las quiero dejar un poco más adelante. Porque tú mencionabas que no, o sea, la intención no es solo posicionarse como oposición, sino como una alternativa. Por supuesto que tener alternativas pasan por algo bien concreto, y es cómo disputas del discurso oficial el monopolio de la solución a la seguridad pública. Y desde nuestro análisis como medio de comunicación, al hacerle preguntas a los candidatos a la presidencia de otros partidos políticos, no encontramos nunca una alternativa concreta, sustentada a la situación de la seguridad pública. Y por lo tanto es lógico pensar que la población dijo: no hay alternativa, me quedo con lo que hay, que es seguro. ¿Cómo se construye el proceso de una reflexión y de una solución al tema de seguridad pública desde la alternativa de la oposición, Claudia? Escuchando a la gente, construyendo con la gente y saliendo de la prepotencia intelectual de que desde el escritorio, desde la literatura científica, desde esto vas a sacar la solución. El trabajo político nos demanda y en el tema de la seguridad tenemos propuestas, ¿verdad? Tenemos propuestas que hablan de aspectos, ¿no? De la seguridad, de la justicia, y lo hemos expresado. Pero una construcción integral y profunda que también tome en cuenta lo que ya ha sucedido, porque no podemos ignorar que ha habido régimen de excepción, que ha habido X número de miles de personas detenidas, inocentes y culpables, ¿verdad? Cómo está el sistema judicial, qué capacidades tiene el sistema de investigación criminal de realmente procesar los delitos y llevar la justicia a las víctimas o no. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, junto con todo el recorrido histórico que ha existido de este problema social tan grave. Pero hay que tener una escucha activa más intensa con la gente para poder construir una mejor versión de lo que ya ha existido en tema de seguridad. El gobierno se jacta de escuchar a la ciudadanía respecto al tema de seguridad pública y por eso mantiene vigente un régimen que dejó de ser excepcional para ser un régimen, digamos, de norma, que ha restringido garantías constitucionales y la creación la construcción del SECOT, etc. Entonces, la mirada represiva y deshumanizante de la persona vinculada a la pandilla forma parte de un sentir de la sociedad que al parecer es respaldado en el discurso oficialista y en el presidente de la República. Cuando tú decís escuchar a la población, ¿te referís a que si la población exige represión y tortura, Claudia Ortiz va a dar represión y tortura a la sociedad? No necesariamente, porque yo no creo que de lo que también yo he trabajado en diferentes comunidades, en territorio, escuchando sectores, la gente no está de acuerdo con ese extremo de la seguridad pública. Y también la gente exige que se resuelvan las causas estructurales de la violencia y el crimen en nuestro país, cosa que no se está abordando. Y además la gente quiere que la seguridad y la justicia no estén descansando sobre violaciones masivas a los derechos o una inseguridad jurídica tan grande que hoy todo el mundo tiene miedo que lo metan preso por cualquier cosa. Tú decís que la apuesta de atender las causas estructurales puede ser competitiva electoralmente ante el populismo punitivo. ¿Están en el mismo nivel o puede llegar a desplazarlo ahora mismo en El Salvador? Yo creo que tenemos que trabajar para que eso suceda. Y me parece que, mira, con una diputada en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y que hemos estado disputando esa narrativa y salvando todas las diferencias de recursos, de aparataje comunicacional y todo lo que querás, pero somos, me atrevo a decir, confírmenlo, ¿no? Que somos el único partido que ha crecido electoralmente. Entonces, yo creo que ese crecimiento del más de 4 veces nuestro caudal de votos en San Salvador, en la legislativa y a nivel nacional, creo que algo está confirmando que el trabajo que hemos hecho ha sido efectivo, porque nuestra campaña estuvo basada también en los temas que a la gente le importan y que determinan también una situación de seguridad o no en sus comunidades. Agua, comida, vivienda. Nuestra campaña estuvo basada en eso y en cómo el Estado protege servicios básicos fundamentales como salud y educación, o cómo generas mayores condiciones de transparencia y lucha contra la corrupción, pero de verdad. Entonces, la gente
también sabe que aunque pueden tener una sensación de mayor seguridad, hay otros problemas que no están siendo atendidos y al mismo tiempo esta solución, entre comillas, de seguridad tiene vacíos y tiene situaciones que no deberían suceder y que también es evidente que este margen de error, que me parece que cada vez tiene menos de error, ¿verdad? En la medida que no se haga nada para resolver las situaciones que son reprobables del régimen de excepción, entonces parece que la intención no es tanto la seguridad, sino mantener un control social de la gente. Cuando tú mencionas que es un partido que está en construcción, una propuesta alternativa, que está en construcción el crecimiento de un respaldo popular, que eso es evidente respecto a su primera elección legislativa, pasa también por el fortalecimiento del partido político como tal, como el instituto partidario, ¿verdad? Y eso lo planteo por lo siguiente, porque es evidente que en El Salvador ahora mismo estamos capturados por la simpatía personalista de la política, es decir, el presidente Bukele aglutina esa cantidad de simpatías, no así los partidos políticos como tal. Entonces, en un escenario de creciente admiración por la personificación de la figura política y menos del partido político, ¿qué rol cumple Vamos en tu estrategia de consolidación de figura o de proyecto alternativo? Es decir, hablo del partido, no de Claudia Ortiz. ¿Qué rol le ves jugando y cómo se fortalece eso? Mira, ya sabemos que sin partidos políticos no hay democracia. Y aunque es cierto, no solo en El Salvador, sino en América Latina, estamos demostrado que cada vez los partidos políticos pierden credibilidad o pierden simpatía o pierden la confianza de la población en general. Este instituto político ha mostrado que está dispuesto a hacer las cosas de una manera muy correcta, digamos, y que está dispuesto a abrirse a la ciudadanía. Somos el único partido que hace convocatorias abiertas para candidatos a elección popular, por ejemplo, y que pasen todo un proceso también de evaluación, etc. Pero también tiene un rol el partido político como una organización que puede dedicarse a hacer formación política, ¿verdad?, que puede dedicarse a hacer organización también de la misma ciudadanía. Y nosotros estamos en la ruta de encontrar cuál es el rol y cuál es la función que el partido político, no Vamos en particular, sino cualquier partido político y en particular nosotros, tiene en esta sociedad, en esta nueva civilización del siglo XX. Porque los partidos políticos que vemos son instituciones que están en el siglo XXI, pero con mecanismos y formas del siglo XX. Entonces nosotros aspiramos a también ser un instituto político que se adapte en su forma de funcionar, en su rol en la sociedad, a estas nuevas formas de ejercer la política. ¿Qué rol cumple la ideología en la formación de ese instituto partidario? ¿Cumple un rol importante o no? Sí, cumple un rol importante porque la ideología son los lentes a través de los cuales ves la realidad. Y nuestra ideología es una ideología que está basada en 4 pilares fundamentales, como ya te lo mencionaba: la búsqueda de la justicia social, la protección y la defensa de la dignidad humana, la solidaridad y la subsidiariedad del Estado. Está entendida como que el Estado tiene que potenciar a los demás cuerpos sociales como las asociaciones, los gremios, los sindicatos, las organizaciones de jóvenes, hasta la misma familia, para que pueda buscar por sus propios medios el bien común. Y en aquello que estos organismos o cuerpos intermedios de la sociedad que están entre el individuo y el Estado no tengan esa capacidad, el Estado entra a hacerlo, ¿verdad? Con ese rol importante del Estado, vos se posicionas como una política de centro. Exactamente. Nos consideramos un partido de centro, me considero una política de centro, con una visión moderada de la sociedad, y por lo tanto, estos lentes con los que vemos a la realidad nos permiten interpretar a dónde hay que priorizar los esfuerzos, a dónde hay que priorizar los recursos en una decisión difícil. Por ejemplo, ¿a quién vas a beneficiar y a quién estarías dispuesto a afectar
en función de buscar el bien común de la sociedad. Hay una pregunta en relación a esto, al posicionarte tú como una política de centro, pero además decir que, digamos, con esa descripción de los 4 pilares que hacen a la ideología de Vamos, en función de articular el esfuerzo de la construcción de la alternativa, como le he llamado, ¿qué pasa con todas aquellas voces que ahora mismo en El Salvador no tienen una representación política en el Congreso? Y hablo particularmente de aquel votante que se considera de izquierdas o que tiene una mirada muy liberal, progresista. Digamos, hoy por hoy, si vos ves el mapa de la Asamblea Legislativa, no hay una fuerza política partidaria que represente ese votante en principio. Mi pregunta es, ¿Claudia Ortiz está dispuesta a flexibilizar su postura ideológica sobre algunos temas para abrazar a estos votantes que hoy mismo no tienen un partido político en el Congreso? Mira, yo creo que no se trata como de abrazar a un votante para jalar su voto. Ese es un proceso, un pensamiento en función de una elección. Pero no vamos a una elección ahorita. Yo no estoy pensando ya en la elección del 2027 o qué sé yo, no. Estamos pensando de una manera política. Entonces, me parece que en este momento la prioridad justamente es que podamos generar una plataforma donde todos los sectores sociales que desean que las condiciones para construir una democracia de mejor calidad, donde haya una separación real de poderes, donde exista un verdadero diálogo político, donde podamos definir acuerdos de país hacia adelante, pero que sean consensuados con toda la sociedad. Ahí caben todos los que tengan diferentes maneras de pensar, los que tengan diferentes ideologías, los que tengan diferentes agendas, porque nos estamos jugando la cancha para poder debatir esos temas. Entonces, me parece que el momento actual es más allá de las agendas específicas y que realmente hay temas que tenemos que entrar a discutir en primer lugar para luego tener la cancha para discutir otros. Cuando tengamos en un futuro, espero no tan lejano, la cancha para poder debatir todos esos temas, esas diferencias que pueden ser muy, muy fuertes, ¿verdad? Entonces, yo me voy a posicionar desde mi propia ideología, sabiendo que es importante y es necesario que exista alguien que tiene otra forma de pensar y que dirimamos de forma democrática esas diferencias. Pero en este momento es un momento para recuperar lo básico. Y a ver, recuperarlo, no sé si incluso recuperarlo, es construirlo de nuevo o construirlo de cero. ¿A qué te refieres? Porque realmente no creo que hayamos tenido una democracia plena en los años anteriores a esta administración que está gobernando. Es decir, vengo también de sociedad civil y el partido que represento es un partido que nace también a través por el descontento, ¿no?, con la forma de gobernar que se tuvo anteriormente. Entonces, no creo que haya habido una democracia plena y que es necesario también construir esas condiciones de esa democracia. Digo, es bien desafiante la postura porque no solo es la construcción a la alternativa al régimen actual político, sino que también es la construcción de algo nuevo en llamar democracia, ¿verdad? Bueno, el presidente Bukele cuando asumía, se autoproclamaba desde el balcón del Palacio Nacional el domingo 4 de febrero, decía, estamos construyendo una nueva democracia, estamos redefiniendo algo que no ha existido. Es decir, si yo pongo en análisis ambos discursos, tanto lo que me acabas de decir como lo que él dijo, parten del mismo hecho, no hemos tenido democracia antes. Solo que él menciona que él ya la está construyendo porque está escuchando al pueblo y el pueblo se está expresando en las urnas de esa manera masiva. ¿En qué diferencia tu lectura a la del presidente Bukele en función de entender esa redefinición de democracia? A ver, ¿para qué es la democracia? Sí, la democracia puede ser manipulado el término a su máxima literalidad para decir que lo que diga el pueblo, lo que digan las encuestas es lo que se va a hacer para seguir siendo popular y seguir teniendo votos y seguir diciendo que tenemos democracia. Es una democracia basada nada más en, digamos, en un cálculo bien básico, ¿no? La democracia, ¿para qué sirve? Y es para que la gente pueda vivir con igualdad de condiciones, con igualdad de derechos,
con dignidad y con un sistema que le defienda frente al Estado. No, el Estado se defienda de la gente, ¿no? Entonces, creo que es abismal la diferencia en el sentido que la democracia, yo digo que no hemos tenido democracia, ha sido muy imperfecta. Incluso manejan los politólogos este tema que ha sido un régimen híbrido, ¿sí? Que has tenido instituciones, reglas democráticas, has tenido procedimientos establecidos, pero que el poder, aunque al poder llega de forma democrática, se ejerce de manera autoritaria y corrupta, y eso no dista mucho de lo que estamos viendo ahora. Entonces, o sea, es retomar lo que se tenía antes, pero perfeccionarlo, no echar por tierra todo eso. Exactamente. No quiero que se me malinterprete también. Es decir, justamente nuestra Constitución, ¿no? Que se cumpla la Constitución, que se respete la Constitución, no que la vayas a cambiar por algo que sea totalmente el lienzo para dibujar una autocracia, ¿no? Sino que se respete esa Constitución, que realmente haya balance de poderes, que haya contrapesos reales, que haya mayor participación de la ciudadanía, mayor transparencia, y que el resultado, y aquí es lo importante, que la democracia debe tener un resultado. Y es la democracia que tuvimos, o el tipo de sistema político que hemos tenido, que combinaba lo autoritario con lo democrático, el resultado que ha dado no ha sido un resultado que la gente le sirva para vivir con dignidad y que sus derechos sean plenos. Tu postura es muy relevante en este momento en el mundo, no solo en El Salvador. Es decir, ese es el desafío que está teniendo, digamos, todo el arco demócrata frente al autoritarismo. ¿Cómo pensás en la construcción de esto vincular con iniciativas fuera de El Salvador? O sea, ¿el debate pasa por fuera de El Salvador? ¿Qué tipo de vinculación hay con otras expresiones que están haciendo la misma batalla que tiene El Salvador ahora mismo? Sí, a mí me parece bien importante la pregunta porque este no es un fenómeno en El Salvador. Si tú estás viendo lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Porque también hay una disputa de fuerzas democráticas con fuerzas más autoritarias y que buscan la impunidad en temas de corrupción, por ejemplo, y otras fuerzas que buscan avanzar en una agenda de mayor transparencia y justicia para la sociedad. Y ves en otras también sociedades donde el populismo autoritario se impone para tener soluciones rápidas o aparentemente rápidas y efectivas a ciertos problemas. Entonces, yo creo que es importante poder unir a diferentes líderes políticos que estamos buscando que los sistemas políticos no, digamos, se impongan o que aplasten los derechos de la ciudadanía, sino que pueda generar mediante los procesos de la democracia evolucionados a los tiempos que corren ahora y poder dar democracias con resultados más tangibles. Y yo creo que ese es el reto. Y nuestra visión como partido y propia también como líder política es que para El Salvador el resultado debería ser construir las bases para tener un estado de bienestar salvadoreño. Para mí eso sería el éxito de instituciones democráticas, ¿sabes? Porque entonces todos esos procesos, las elecciones, la división de poderes, el periodismo libre, la participación de la sociedad civil, te da un resultado que es que el ser humano, las personas, están protegidas realmente por el Estado, especialmente en sus momentos más vulnerables, a nivel de seguridad física, pero también de seguridad alimentaria, de seguridad jurídica, a nivel de su desarrollo social y económico. Si sos consciente que este proceso puede llevar mucho más allá de tu carrera como política, es decir, que no veas resultados sobre eso que estás planteando ahorita de manera tan idealista. También me decían que era una locura meterme en política en este partido, o que era locura meternos a participar en estas elecciones, que no íbamos a quedar, etc. Es decir, que estás dispuesta a vaciar ese capital político en un proceso en el que probablemente no veas resultados. Bueno, sí, definitivamente, aunque yo espero, es decir, que esto pase más rápido que tarde, pero esta es la pasión de mi vida, ¿no? Por eso estoy aquí, por eso soportamos tantas cosas, porque es lo que le da sentido a lo que hacemos. Tengo 3 preguntas más para ir cerrando esta entrevista. Esta es importante para nosotros. Tú mencionabas que la sociedad civil va a jugar un rol importante en la construcción de la alternativa. Sí. ¿Qué avances hay sobre esa vinculación del proyecto de la alternativa que construye Claudia Ortiz
con la sociedad civil actualmente que no tiene representación en el Congreso o que no tiene una vida política partidaria, sino que está en la calle organizando gente, haciendo luchas? Ajá, es bien importante porque yo siempre he pensado, al venir de la sociedad civil, de un sector, ¿verdad?, de la sociedad civil, porque es amplísimo, siempre he pensado que en la sociedad civil organizada que se ha dedicado por años a dialogar, a pensar, a producir propuestas, ahí están los insumos para el desarrollo de El Salvador, porque ahí están las soluciones de gente que se ha dedicado a pensar, a analizar, a construir desde las bases. Esa fue la lógica que el FMLN tuvo en su momento también al vaciar la sociedad civil y meterla al gobierno. Y esa no es nuestra visión. Cuando te hablo del principio de la subsidiariedad del Estado, ahí marcamos de una manera bien drástica una diferencia con eso, ¿no? Porque creemos que a la sociedad civil no hay que absorberla, a la sociedad civil hay que potenciarla, y creo que es parte de esa nueva visión de cuál es el rol y la función de un partido político en la sociedad. Tal vez no sea el momento ahorita de partidos de masas, no lo sé, es una pregunta. Pero lo que sí estoy segura es que los partidos políticos, si queremos seguir siendo relevantes, tenemos que ser canales de representación entre la sociedad y el Estado, y eso es lo que hemos hecho desde Vamos en la Asamblea Legislativa. Me preguntas cuáles son los avances. Los avances es que hemos ido vinculándonos con el trabajo legislativo a sectores cada vez más numerosos. Empezamos con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Esos fueron los primeros grupos que se acercaron por ser yo parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Luego, los sindicatos para temas laborales, trabajadoras de maquila, trabajadoras domésticas, bordadoras a domicilio, por ejemplo. Luego, sectores ambientalistas, organizaciones de mujeres en temas de violencia hacia la mujer, por ejemplo, o respeto a los derechos laborales de las mujeres. Luchas que se hacen en la calle, digamos, de alguna manera. Se hacen en la calle, pero de la calle también tienen una expresión institucional, y el clásico ejemplo es que la gente llega con la manifestación afuera de la Asamblea Legislativa y a través del RAISOR, ¿verdad?, le ayudamos a que la gente, una delegación pueda entrar y la propuesta se presente. Entonces, siendo la representante política el canal entre lo que está en la calle y lo que está en las instituciones. Bien. Pero podríamos verte con un rol mucho más activo en la organización de calle, es decir, acompañando marchas, acompañando, digamos, demandas por fuera del Congreso. Digamos, sería un rol que sí, Claudia Ortiz podría redefinir en Yo creo que ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho, ya lo estamos haciendo. Bien. Hemos participado en todas las marchas del 15 de septiembre, en las marchas del 1 de mayo. Es decir, hemos estado ahí caminando con la gente también, y en esas marchas que no solo es para ir a hacer, digamos, ese acto de expresión, ¿verdad?, pública, también uno recoge, ¿no? También hablas con la gente y vas fortaleciendo vínculos, porque en la lucha, digamos, en las protestas de calle, también se van fortaleciendo lazos de confianza y de colaboración de lo que en la mesa de trabajo haces con la gente. Quiero cerrar la entrevista con lo siguiente. Ustedes en Vamos, pero también Nuestro Tiempo y Arena y el FMLN, por su lado, han pedido la nulidad de los resultados electorales del pasado 4 de febrero. Bueno, hemos conocido a través de distintos espacios que 3 de 5 magistrados han dicho que el plazo para la presentación de ese recurso está extemporáneo. Ustedes han solicitado la recusación de esos magistrados para conocer este recurso. Pero, ¿qué pasaría si el Tribunal Supremo Electoral decide darle la espalda a esta solicitud y señalar, ya todo está escrito, no hay nada que revisar? ¿Cuál va a ser la actitud de Claudia Ortiz y de Vamos a esa respuesta del tribunal? Mira, me parece que hay que ir dejando los precedentes. Sabemos que aquí adentro del país las instituciones están sumamente controladas y que no están actuando de forma independiente como deberían. Pero como estamos pensando también hacia el futuro, para mí, te lo digo a nivel como opinión personal, lo más importante de esto es que no se vuelva a repetir esta situación que hemos tenido en esta elección. Entonces, poder generar precedentes hacia el futuro para poder tener garantías de no repetición. Yo creo que por eso va a ser importante también, como siguientes pasos, acudir a instancias internacionales para que esto se dirima también a nivel de instancias de derechos humanos a nivel internacional por la violación grave a derechos políticos, no solo de los candidatos, no solo de los partidos políticos, sino de las personas también que fueron a votar ese día
y que confiaron en un sistema que les falló. Usted ha señalado que a pesar de tener una curul ya asegurada con esos resultados, eso no le ha imposibilitado para presentar un recurso de nulidad a los resultados electorales. Entenderíamos que si el Tribunal Supremo Electoral rechaza el recurso, usted siempre asumiría su curul. Siempre asumiría el curul porque el curul no me lo ha dado el tribunal. Es decir, y no es que me lo ha dado, sino que la población que fue a votar a través de ese proceso democrático que está en nuestra Constitución ha otorgado un mandato ya a este representante a través de su partido para estar en la Asamblea Legislativa y ejercer las funciones que la Constitución establece. Pero eso no representaría terminar de cerrar la legitimidad de la elección de un proceso irregular. No, porque hemos hecho todo lo necesario para dar a conocer a la población que todas las irregularidades del proceso. Y además es que justamente cuál es el objetivo, dejar la cancha libre o ejercer el poder a través del mandato popular. Entonces es claro, ¿no? O sea, seríamos más papistas que el Papa, incluso sería insensato no decir, no, es un proceso ilegítimo, vámonos. Nos hubiéramos ido al día del conteo, nos hubiéramos ido al primer momento y no hubiésemos registrado todo, ¿no? No hubiéramos defendido esos votos que estaban ahí en las papeletas. Entonces yo creo que el tema está zanjado en el sentido de que hay un mandato y el mandato es hacer contraloría al poder, hacer oposición y en eso, en ese proceso también construir alternativa. ¿Por qué? Porque así hicimos nuestra campaña. Es decir, la campaña es importante en ese sentido, no porque andas regalando cosas, ¿no? O andas haciendo eventos para que la gente se entretenga. En la campaña electoral, al dar tus propuestas y dar tu enfoque político, tú ofreces a la gente y si la gente te vota, tu mandato es ejecutar eso que tú dijiste en la campaña. Claudia Ortiz, diputada electa, además del Departamento de San Salvador, por esa nueva legislatura. Gracias por darles entrevista a Focus. Ha sido una entrevista inicial de arranque luego de lo fresco de esos resultados electorales, pero esperamos tenerte en otros espacios y en otras oportunidades en Focus. Gracias, Saúl. Muchísimas gracias. También a ustedes, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Les recordamos que estará disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web focustv.com.